En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos de Abba Padre, aquí estamos en este programa de Abba Padre Internacional. Hoy quiero decirte que el tesoro más grande que nosotros tenemos es el Espíritu Santo que se nos ha regalado, el tesoro que nos ha regalado nuestro Creador y la herencia de la plenitud de los tiempos. Todo pasa, todo queda, solo Dios es el que es. Por eso debemos de servir, reverenciar y adorarle a Él siempre. Invoquemos la presencia del Espíritu del Señor con nuestro hermano Enrique Félix. Sí, este es un momento sagrado, porque es el momento donde vamos a invocar el santo nombre de Dios, donde vamos a invocar su Espíritu Santo para que venga a fluir, a llenar nuestras vidas, para que venga como dulce refrigerio del alma a llenarnos de su vida, de su amor, de su poder. Buen Espíritu de amor, ven a llenar mi vida, quédate en mi corazón. Buen Espíritu de paz, ven a llenar mi ser, entra en mi casa, sana mi familia, ven y salva nuestra humanidad. Fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Ven a infundir la gracia de tu amor. Fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Ven a infundir la gracia de tu amor. Que cada quien, donde quiera que se encuentre ahora, disponga su mente y su corazón para recibir el Espíritu Santo, para recibir el Espíritu de Dios, para recibir su aliento de vida, su fuerza, para que se deje inundar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú estás sintiendo ahora esa presencia del Dios Altísimo a través de su Espíritu Santo, dile ahora, dile: fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre,
de tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Qué bien se siente estar en tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Sigue, Espíritu Santo de Dios, ahora fluyendo en dirección al hermano Luis Espinal, que nos trae la reflexión del Santo Evangelio. Mis hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas en su capítulo 12, verso del 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Entonces le dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado de su vida, no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Mis hermanos, en esta parábola nos recordamos de San Agustín, quien dijo en una ocasión una frase que viene muy a tono con este evangelio: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Nuestro Creador nos ha creado para Él, y como dice San Ignacio de Loyola, estamos hechos para servir, alabar y reverenciar al Señor. Tan inquieto tenemos el corazón que de inmediato busca y se apega a las cosas materiales, como se apegan las raíces de una patata a cualquier objeto que le rodee. Cuántas situaciones difíciles de herencias familiares, destrucciones de hermanos, de familia, por no ponerse de acuerdo en algo material, por la inoportunidad de hacer las cosas bien hechas, por los obstáculos de muchas veces una persona que no quiere sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo y prefieren que todo el mundo pierda, incluyendo esa persona. Este evangelio es una señal clara en el camino que nos recuerda que solo vale la pena atesorar riquezas en el orden de Dios. Al final del día, todo se queda y todo pasa. Solo Dios basta. Bendiciones. Los santos y santas han sabido aprovechar lo mejor de lo mejor, dedicarle su vida al Señor. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 19 de octubre, la Iglesia celebra el día de San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz fue el fundador de los padres pasionistas y también las hermanas pasionistas. Pablo, desde muy pequeño quería ser sacerdote, sentía ese deseo de oración. De muy pequeño recibió de su madre el consejo que cambiaría toda su vida. Y es que cuando él le pasaba algo empezaba a llorar, se desesperaba y su madre le enseñaba un crucifijo y le decía: mira, Cristo sufrió por nosotros y todo lo que nosotros sufrimos podemos ofrecérselo a Él.
por nuestros pecados. Su padre le ponía en las manos libros espirituales, le ponía la vida de los santos, y eso lo fue enfervorizando y haciendo de él un gran joven, un joven muy piadoso, un joven de oración. Fíjense, hermanos, que quiero puntualizar que en la mayoría de los santos que he tenido el honor de hacer, veo una condición especial, y es la lectura de libros espirituales y la lectura de la vida de los santos. Es importante que a tus hijos le pongas ejemplos de la vida de los santos, que no dejemos que el bombardeo de las redes sociales, el bombardeo de la música secular y de tantas cosas nos quiten a nuestros hijos. Vamos a enseñarles a ellos libros espirituales, vida de santos, para que también se entusiasmen. Pablo quería irse de sacerdote. Su padre se lo permiten, allá se hace sacerdote, y un día en oración tuvo una visión que transformaría su vida por segunda vez, y es que en ella miraba una sotana negra, así como ustedes la pueden ver aquí, una sotana negra que tenía un corazón como en el pecho y rodeado blanco, una cruz blanca, y sobre todo decía pasionistas. Desde ese momento, él, que llamaba mucho la cruz, que había aprendido de su madre a entregar todo dolor, todo sufrimiento por nuestros pecados a Jesucristo, se acercó al obispo pidiéndole autorización para hacer una comunidad, una fundación religiosa que se dedicara a amar la pasión de Cristo, a valorarla, a ofrecerle todo al Señor por nuestros pecados. El obispo, al darse cuenta de su vida, del joven que había hecho, que incluso en su juventud él había buscado jóvenes que ayudaban en el catecismo a la iglesia, que amaban muchísimo la pasión y muerte del Señor, que meditaban en ella, se dio cuenta del joven que era. Incluso muchos de sus amigos también se hicieron sacerdotes. El obispo, al saber todo esto, le permite que haga la comunidad y le regaló su túnica, esa túnica negra que nosotros podemos ver con el corazón, esa sotana tan hermosa, el corazón blanco y esa cruz encima. Después también fundó la comunidad religiosa de las hermanas pasionistas, que se dedican a difundir la palabra de Dios, dar catecismo también, pero sobre todo también amar la pasión y muerte de nuestro Señor. Me encanta cuando él ya estaba en su lecho de muerte, estaba muy enfermo, agotado del trabajo, inclusive, señores, cuando él hizo los estatutos que debían cumplir, o la regla, dice que duró 40 días a pan y agua, durmiendo en el suelo, en paja, que todavía hoy se conserva esos estatutos o reglamentos que él hizo para su comunidad. De tanto trabajar, cansado en el lecho de la muerte, mandó a decir al Papa que le enviara su bendición para él poder morir en paz, a lo que el sumo pontífice le respondió que la iglesia necesitaba por varios años a un sacerdote como él. Hermanos, milagrosamente se curó y vivió 3 años más después de ese acontecimiento. La obediencia de los santos, ojalá nosotros pudiésemos imitar esta obediencia. Después pasó a la casa del Señor, pasados 3 años, a disfrutar del reino de los cielos que Dios prepara y promete a todos los que le somos fieles. Si quieres escuchar la vida completa de nuestro querido San Pablo de la Cruz, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. Sanar las heridas es un tema de cada día. Por eso tenemos al psicólogo René García. Gracias, Abba Padre Internacional. Dios siempre sanando las heridas del corazón, sanando mente, cuerpo, espíritu. Un Dios que te quiere sano, sana de manera integral. Veo y me llama mucho la atención, lo que quiero compartir con ustedes es muchos hombres y mujeres de Dios con buena voluntad, con buenas intenciones, y están solas, están solos, no tienen relaciones de pareja, se sienten tristes y pidiéndole a Dios siempre, continuamente, ese deseo que tienen de formar familia, de tener una familia para Él que le dé gloria. También muchas soledades de personas que sienten que nadie los puede querer, que ninguna pareja se queda con ellos. Algo pasó, algo parecido. Esta herida es tan importante que Dios la señala en uno de sus encuentros, donde vemos Jesús y la samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vemos cómo Jesús va con sed al pozo de Sicar y encuentra a esta mujer samaritana que llega a sacar agua del pozo. Él le pide agua. Ella le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua? No era costumbre que
judíos y samaritanos se hablaran, había una exclusión, había un rechazo, había un distanciamiento. Y Jesús le dice que si supieras quién te pide agua, tú serías la que me pedirías a mí. Y vemos como en Juan 4, en los versículos, luego de que Jesús le dice eso, en el versículo 15 en adelante, dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. La mujer se sintió tocada, conmovida, cómo Jesús pudo leerle su mente, su corazón, su necesidad de ser amada, su falta de pareja. Y ahí vemos cómo pasan los acontecimientos y llega un momento que la mujer deja su cántaro, vuelve al pueblo y le dice a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Palabra de Dios es bueno, nos da esa palabra. Ahí vemos en la samaritana una herida que se da mucho entre hombres y mujeres de fe, el sentirse solos, solas, el tener diferentes parejas y sentir que ninguna se queda con ellos. Y esta herida que Dios puede querer sanar, esta herida de la dependencia, de querer a alguien que venga y que no se queda porque soy abandonado o abandonada, o porque abandono, porque es la herida del abandono, esa herida del abandono que viene de la infancia, que también se manifiesta con una máscara en nuestro ego, la máscara de la dependencia, de yo sentir que no soy suficiente, de que nadie se queda, de que no tengo suerte, de que soy víctima. Y se pueden decir frases, este tipo de personas con esta herida infantil utilizan frases como: nunca recibo suficiente atención, nadie se queda conmigo, no sé por qué no soy amado. Buscan constantemente pruebas de amor. Entonces estas personas terminan diciéndose: prefiero estar solo, cuando en realidad le tienen miedo a la soledad. El gran temor, el gran miedo de la herida del abandono es la soledad, quedarse solos o solas consigo mismos. Si te vas, no vuelvas, le dicen a las personas, o terminan abandonando antes de ser abandonados. Hay algunos recursos que utilizan estas personas con la herida, una herida que es necesaria sacarla a la luz para que Dios la sane. Y hay muchos mecanismos de manipulación que se utilizan, como por ejemplo tener dramas o enfermedades o muchas carencias, expresar mucha necesidad, porque así yo llamo la atención, así me miran, así se quedan conmigo, porque si yo soy saludable, tomo decisiones, si no necesito a nadie, pues me pueden abandonar. Otro recurso que se utiliza usualmente es tener una tristeza profunda cuando tengo pareja o cuando no la tenga, porque yo me proyecto en el otro. Esa ansiedad y ese miedo de que yo no gusto o que se me van a alejar, pues se manifiesta como tristeza. Este tipo de personas utilizan a las parejas como un bastón, como un apoyo, y tienen una necesidad de apoyo constante. A veces piden consejo, piden opiniones, piden ayuda en relaciones de pareja o en relaciones fraternas, hermanos de fe, y terminan haciendo lo que quieren, porque en realidad saben tomar decisiones, pero piden opinión para sentir que alguien los apoya, para que alguien se interese en sus vidas. Tienen muchos dramas de victimización, de necesidad. Otro de los recursos que tienen es, se ocupan muchas veces estas personas con heridas de abandono y esa máscara de la dependencia, lo que hacen el papel de salvador. Yo me ocupo mucho, arreglo mucho la vida de otro, me ocupo en el otro, me desgasto, y utilizan frases como: ya no puedo más, todo se me pega a mí. Y no es más que ocuparme del otro, pero más que por generosidad, sino para que me devuelvan el pago y eso se reverse y hagan lo mismo conmigo. Es para que me compensen de todo lo que yo hago. También pudiesen mujeres u hombres tener relaciones sexuales
diversas o con diferentes personas, utilizar el sexo, la sexualidad, no como una manera de afectividad, de un complemento, de una donación, sino para que alguien se quede conmigo. También tienden a buscar relaciones en las que se sienten abandonados para luego ellos abandonarlas primero. Pueden también tener más de una pareja por si alguna me falla o yo no lleno las expectativas, no quedarme totalmente solos. Este tipo de relación, esta herida del abandono, es muy probable que esta necesidad de sentir que no era querida, de que nadie se quedaba o de elegir parejas que no iban a estar disponibles, pudiese ser algo como le pasó a la samaritana. Como Jesús le decía, claro que no tienes marido, has tenido 5 compañeros y el que tienes no es tu esposo. El que tienes no es tu esposo. Entonces vemos esa soledad. No importa lo que tú estés viviendo, cómo tú te sientas, esa creencia de que tú no eres querido, sobre todo pasa cuando te sentiste abandonado o tú lo experimentaste por tu progenitor, tu padre del sexo opuesto. Si eres varón, de tu madre, y si eres mujer, de tu padre. No porque lo hayan hecho necesariamente, sino porque lo experimentaste así. En este momento, trae a la luz, quizás no estabas consciente de esta herida o de esta necesidad de sanar para poderte abrir a una relación sana de pareja y para tener relaciones fraternas sanas, sin ser dependiente ni querer asumir el rol de salvador. Quítate esta máscara de la dependencia, quita este terror a la soledad, que Dios te lo sana en este momento para que no temas quedarte contigo mismo, porque en tu corazón está Dios. Ora conmigo. Si alguna de estas conductas te parecen familiares, y ten esperanza de que ya seas soltera o casada, soltero o casado, si vives para Dios, puedes tener una vida abundante. Ora conmigo. Dios Padre Celestial, revelado en Jesucristo con la acción del Espíritu Santo, te entrego mi máscara de la dependencia, ya sea pidiendo mucha ayuda o queriendo salvar a otro constantemente. Te presento mi miedo, mi terror a la soledad, por esa herida del abandono. Ven a mí, ven a mi corazón, cárgame en tu presencia. Lléname, Señor, con tu amor incondicional, con tu amor inagotable, tu fidelidad que siempre está en mi mente, en mi corazón, tu amor que siempre se queda. Ven en este momento a levantarme, a abrazarme, a hacerme sentir valioso, valiosa, para yo poder abrirme de una manera sana, sin manipular, sin usar máscaras, ni artilugios, ni manipulaciones, entrar en una relación con el otro, con la otra, en libertad, contigo en el centro. Acepto tu sanidad, acepto tu sanación, acepto tu bendición, en el nombre de Jesús. Dios Padre, séllame con el Espíritu Santo y cúbreme con el manto de María. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en una entrega de Sanando las Heridas. Bendiciones. Subiendo al Monte Carmelo es el nombre de este segmento con el padre Juan Bautista Cordero Carmelita. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esta entrega de Subiendo al Monte Carmelo. Les saluda su hermano y amigo Fray Juan Bautista Cordero Cruz desde el Carmelo de República Dominicana. En la entrega de hoy quisiera compartirles lo que nos dijo la Iglesia a través de uno de los evangelios que fueron proclamados en estos días, y es aquel en el que Jesús está orando y está con sus discípulos, y en medio de la oración, justo cuando termina, se dirige a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a opinar según el parecer de aquella época, unos que Juan el Bautista, unos que Elías, otros que un profeta que ha vuelto de la antigüedad. Y entonces Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, dice el texto, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías de Dios. Inmediatamente Jesús les prohíbe terminantemente que se lo digan a nadie. Fíjense,
quisiera tomar como dato de referencia esa actitud de Jesús. ¿Qué es lo que pasa allí? En tiempos de Jesús y anterior, la gente tenía unas expectativas sobre el Mesías, a saber, que era un caudillo que iba a revolucionar religiosa, política y socialmente toda Tierra Santa y que le iba a devolver su esplendor. Sin embargo, muchos de ellos olvidaban los textos que están en el Isaías, donde se habla del siervo sufriente de Yahvé. Y ese personaje misterioso para nosotros y para todo el que lee la Biblia desde el Espíritu Santo es un preanuncio de la persona de Jesús. Por tanto, lo que Jesús está buscando al preguntarle a sus discípulos es calibrar si ellos han madurado o están en ese proceso de maduración de quién es Él realmente. Porque es importante para Jesucristo que no haya dudas con Él. Y por eso la respuesta a esta pregunta que hace Jesús realmente la da Él cuando seguimos el texto y dice, dicho inmediatamente aquella prohibición a los discípulos de que se lo dijeran a nadie, entonces empezó a decir, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por las autoridades, los escribas, los sacerdotes, los jefes, ser matado y resucitar al tercer día. Ahí está la respuesta. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese Mesías que para muchos es un escándalo, porque va a llevar a cabo su mesianismo a través de estos pasos que él ha descrito. Y por eso no se puede ir alegremente, si no se tiene claro esto, no se puede ir alegremente por la vida con un Jesús ideal. Muchas veces nosotros tenemos ese Jesús ideal que no casa realmente con ese Jesús de la fe, aquel hacia el cual tenemos que dar el salto, mis hermanos. Tenemos que dar ese salto de la fe y descubrir ese Jesús en su vida, pasión, muerte y resurrección en las que Él nos invita a entrar. Una vez que nosotros entendemos quién es ese Jesús, entonces podemos proclamarlo. Lo proclamamos con nuestra vida, que es lo más importante. Y eso lo descubrirá Pedro y lo descubrirán los demás. Ellos todavía no lo tienen claro. Señor, ¿a dónde vas? Te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. ¿Cómo que no puedo seguirte, Señor? Dice Pedro. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le anuncia las 3 negaciones. Pedro todavía no conoce a Jesús. Lo conocerá cuando pase por todo este proceso, cuando acompañe a Jesús, quiera o no, en este proceso de pasión, muerte y resurrección, que tenemos que reproducirla en nuestra vida, mis hermanos. Por tanto, yo les invito, y me invito yo, y nos invitamos todos, a que demos este salto, a que no nos quedemos con este Dios 911, que lo llamamos cuando tenemos algún problema. Dios, resuélveme. Y viene Dios a resolver. Y después que tapa los parchos y las fisuras, si te vi no me acuerdo. Ese no es Dios. Dios está implicado con nosotros en nuestra vida, en nuestras virtudes, incluso hasta en nuestra vida de pecado. Él está ahí sosteniéndonos para que no lleguemos más allá de lo que nosotros hacemos y de las meteduras de pata que lamentablemente hacemos. No llegamos más allá porque Él está con nosotros. Es importante conocerlo. Es importante que el Espíritu Santo nos ayude a penetrar en este Jesús que cuando no se le conoce bien causa escándalo, pero cuando el Espíritu nos abre a su persona, entonces lo aceptamos, lo seguimos e incluso entramos en su vida, pasión, muerte y resurrección, y la reproducimos también fielmente en nosotros. Hermano, que Cristo sea en tu vida, que lo conozcas como Él te conoce a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Busca
Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Yuderki Sánchez con la prédica: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva entrega de este tu programa Abba Padre. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de compartir con ustedes el poder que tiene la palabra. De una vez más en este nuevo día, nosotros podamos ser testigos de las promesas de salvación que Dios nuestro Padre nos trae en la persona de Cristo Jesús. En este día vamos a compartir el tema: Jesucristo es la piedra angular. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Qué significa la piedra angular? El concepto de piedra o piedra de base significa en el griego primali de lápiz, que se deriva de la piedra primera en una construcción cuando se cimienta en una albañilería. Importante, ya que otras de las piedras que se utilizan se establecerán en referencia a la piedra angular. Cabe destacar que lo que determina la posición de toda la estructura de una edificación es la piedra. Sin embargo, una vez en su sitio situada, el resto del edificio o la edificación se ajusta a los ángulos del tamaño de la piedra. Esto significa, si la piedra angular, o sea, la base principal, no es removida, y esto impide que colapse o se destruya la edificación. Sea bendito el nombre del Señor. Vemos en un concepto de definición lo que es una piedra angular. En el ámbito espiritual, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 756, nos describe la piedra angular, situando la persona de Cristo. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: también muchas veces la Iglesia se llama construcción de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. El Señor comparó la piedra que desecharon los constructores, refiriéndose a su propia persona, pero se convirtió Él en la piedra angular, y paralelos a lo que establece la palabra. Los apóstoles construyen la iglesia sobre este fundamento, que le da la solidez y la cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres, los cuales son Casa de Dios, citando 1 Timoteo capítulo 3 verso 15, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu Santo. La carta a los Efesios capítulo 2 verso 19 al 22. Tienda de Dios con los hombres, Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 3. Y sobre todo, templo santo, representado en los templos de piedra referente al Antiguo Testamento. Los padres que cantan alabanzas y la liturgia con relación a su Dios. En esta cita, citando el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, su numeral 756, vemos cómo la Iglesia define el contexto, situando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cómo la palabra de Dios nos interpreta de dónde nace este término. Jesucristo es la piedra angular. Y ese Cristo que desde el Antiguo Testamento se nos revela que es la piedra angular,
ese mismo Cristo se convierte en una piedra portentosa en la vida del hombre. Es el mismo Cristo que murió en la cruz. Es el mismo Cristo Jesús del cual nos habla la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, en el verso 16 y siguiente. Él es el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para que por medio de él tú y yo alcancemos salvación. Ese Cristo Jesús es la piedra angular. Y Él nos está invitando en este día a que si tú en un momento de debilidad construiste tu casa, si en un momento de desconocimiento tomaste decisiones y no tomaste en cuenta que para edificar un proyecto, para edificar o construir una familia, para llevar a cabo una misión espiritual, si nosotros no nos basamos en el concepto de una piedra base, de una piedra fuerte, que es la persona de Cristo, que se convierte en la piedra angular, nuestra edificación se va a deteriorar. Nuestros proyectos se van a derrumbar. Nuestros planes, nuestros futuros. No sé la situación, el nombre de lo que tú has determinado para ti o para tus hijos, para tu familia. Hemos escuchado, hermano, que para que nuestras edificaciones prevalezcan y no colapsen, no se destruyan ante la primera prueba, ante la primera turbulencia o los vientos que en muchas ocasiones tornan diferente a nuestras propias decisiones, nosotros tenemos que estar conscientes que el primer paso para edificar una casa es poner esa casa en las manos de Jesús. Es orar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Es poner en manos de Cristo Jesús ese plan, ese proyecto, esos viajes, eso que tú tanto anhelas. El éxito de que tu construcción sea efectiva es que Cristo Jesús sea la piedra central, sea el sostén de tu edificación. Bendito es el nombre del Señor. Nos dice el Salmo 118 en los versículos del 21 al 23. Escuchamos lo que nos dice este salmo. Gracias te doy porque me has respondido y has sido para mí salvación. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Esta ha sido la obra de Yahvé, una obra maravillosa ante los ojos del pueblo. Aquí podemos ver cómo el salmista se refiere en esta exclamación a la persona de Cristo. Da gracias al Padre, porque por medio de Él, refiriéndose a Jesús, alcanzamos la salvación. Y continúa diciendo, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y esta profecía, este oráculo se cumple en el Nuevo Testamento cuando Cristo se hace visible, da inicio a su misión mesiánica y se exhibe ante todo el Sanedrín, fariseos y todos aquellos que desconocían de su presencia a través de las obras y las manifestaciones poderosas en nombre de Dios que acompañarían a Jesús en todo su caminar de su vida mesiánica como hijo legítimo del Padre. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Él nos otorga la salvación, sin embargo es desechado, es rechazado, no es aceptado ante los constructores. El término constructor en el ámbito bíblico, situando el contexto en el Nuevo Testamento, donde Jesús se hace presente ante el Sanedrín y su predicación ante los maestros de la ley. En este episodio, los maestros de la ley representan los constructores, los arquitectos, los ingenieros que llevan la gran obra, el gran templo de Yahvé. Todo un episodio, toda una creencia que se construye en el nacimiento del pueblo hebreo. Desde las promesas que Yahvé da a su primer patriarca, el padre Abraham, los judíos, los israelitas, tenían la tradición de creer exclusivamente en la ley de Moisés. Creían específicamente que lo que estaba escrito en la ley era lo único que iba a prevalecer. Era un pueblo, eran unos constructores que entendían que si las
edificaciones que se venían construyendo que representan al pueblo. Los edificios representan al pueblo de Dios. Y este pueblo se construye en base de experiencia. Tú y yo representamos los ladrillos, el cemento, las varillas, el agua, todos los ingredientes que construyen y complementan una edificación perfecta ante nuestro Dios. Pero hoy, hermano, yo te invito en el nombre poderoso de Jesús. ¿Acaso tú te representas como aquellos maestros de la ley que por creerse que dentro de su Sanedrín dirigían la ley de Moisés y estaban representando las leyes ante los hombres, sin embargo estaban apartados del verdadero propósito que Dios tenía para con ellos? Ellos se creían que ellos eran esta piedra. Ellos entendían que por sus enseñanzas y por tener un título humano de ser maestros de la ley que acompañaban y guiaban al pueblo, pero ante una ley tradicional, una ley antigua, ellos desconocían que con la llegada de Cristo, Jesucristo viene a abolir esa ley. Y esta ley que los judíos y los maestros de la ley tenían como una veneración, como una ley, como algo que te dicta, como que esto es lo que va, no necesitamos otro tipo de material. Ellos desecharon el argumento principal que iba a manifestar una obra que irradiara y que arrastrara a todo el pueblo judío hacia la verdad que es Cristo Jesús. Los israelitas, en la persona de los maestros de la ley, desecharon la piedra angular. ¿Y por qué? A través de esta expresión de desechar, de no aceptar a Cristo como la piedra angular, es notorio de que aquí se evidencia el egoísmo y la maldad del hombre. Muchas veces cuando somos asignados y dirigimos puestos importantes en la iglesia, en las instituciones públicas o privadas, nosotros en nuestras debilidades humanas entendemos que es algo propio nuestro, que seremos eternos en dichos puestos. Y las cosas, hermanos, cuando estamos a cargo de dirigir un puesto institucional o ministerial en el ámbito espiritual, simplemente somos testigos, somos servidores de Cristo. Estamos llamados a comunicar lo que Jesús nos revela a través del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Y podemos ver, citando Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4. Acérquense pues al Señor la piedra viva, que los hombres desecharon, para que Dios, en el cual lo convierte en una piedra escogida y de valor para muchos. Las construcciones de la antigüedad tenían un ángulo, una piedra principal, que era la partida del inicio de una construcción. Sin embargo, cuando esta piedra de base era mal colocada, se caía toda la edificación. Y aquí está la diferencia. Cuando tomamos decisiones, iniciamos proyectos o hacemos las cosas que no están conforme al propósito de Cristo en nuestras vidas, colapsan, terminan totalmente deshechas, no tienen ningún valor y todo se nos derrumba abajo. Pero en este momento la persona de Cristo nos está dando una oportunidad para que reflexionemos en base a qué tipo de materiales tú has edificado tu vida, hermano. A causa del pecado, la desobediencia, el egoísmo y tu falta de amor te han hecho tomar una mala elección para que tu vida, tu ministerio, tu casa y todo lo que conlleva tu futuro no se pueda llevar a cabo. Pues en este momento, hermano, en el nombre de Jesús, traigo buena noticia. La misericordia de Jesús es tan grande y su amor por ti es tan incondicional que en este momento el Señor quiere cambiar esas edificaciones que tú llevas en tu vida, esas edificaciones en tus planes, en tu proyecto, que han impedido, que se han convertido en barreras y han sido piedra de tropiezo para que la verdadera piedra angular edifique tu vida y tú puedas alcanzar la felicidad en el nombre poderoso de Jesús. Cada día el ser humano puede vivir, puede experimentar el error y el fracaso de sus malas decisiones
al no aceptar la persona de Cristo como piedra angular. Cito en el nombre de Jesús el episodio de Isaías 28, en el verso 16, cuando el profeta recibe este anuncio mesiánico. Yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular, preciosa para un cimiento firme, y esta piedra será la que logrará que los judíos alcancen la salvación. Bendito es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y yo te invito en este momento, hermano, a que por su gran misericordia tú y yo alcancemos las edificaciones correctas. Él viene a nuestras vidas. Él se hace presente en medio de nosotros y Él nos invita a reconocerlo y aceptarlo como piedra angular. Yo te invito en este momento a que oremos, a que pidamos esa fuerza que viene de lo alto, a que todo entendimiento humano, toda distracción, toda confusión en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, se nos sea quitada y tú y yo recibamos este premio, esta gracia de reconocer a Jesús como piedra angular, de aceptar a Cristo como esa piedra base en mi vida. Padre, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias por este pueblo que está conectado con Abba Padre a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Yo te pido, Cristo Jesús, que en este momento tú toques cada corazón. Tú derrames la fuerza, la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Que tú nos revele tu amor y tu gran compasión. Mira nuestras vidas, nuestras familias, nuestros planes y proyectos, los ministerios, Señor, en los cuales tú nos has puesto a servir. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros materiales con los cuales hemos edificado proyectos, hemos edificado nuestra vida. Quita, Señor, de nosotros todo lo que ha deteriorado tu propósito para con nosotros. Ayúdanos, Cristo Jesús, a reconocerte y aceptarte como nuestro único Señor y Salvador. Ayuda a este pueblo, Señor, a que aprenda a sostenerse de ti. Toca a este pueblo divino, Señor. Renueva sus fuerzas. Llévate todas dolencias. Tú eres el Señor. Para ti nada es imposible. En este momento, piedra angular que es Cristo Jesús, todos aquellos que están creyendo a tu palabra, deshace y elimina toda enfermedad catastrófica. Llévate todo espíritu de luto, toda manifestación del enemigo que han interferido que tus hijos edifiquen en un material vano que es el pecado, la envidia y la arrogancia. Y llénanos de ti, de tu amor y de tu misericordia. Bendito es el Señor. Damos gracias a Dios por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes el poder de la palabra. Te invito a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Bendiciones. Aquí estamos en tu segmento Criterios sobre Demonología. La pregunta del día de hoy es, ¿son todos los demonios iguales? Ya hemos visto que cada demonio pecó con una intensidad determinada. La rebelión tuvo su raíz en la soberbia, mis hermanos, pero de esa raíz nacieron otros pecados. Eso en los exorcismos que se ven con gran claridad en la historia de los exorcistas que han sido narradas, nosotros podemos ver que hay unos demonios que pecan más de ira, otros de egolatría, otros más de desesperación, etc. Cada demonio tiene su psicología, su forma de ser particular. Los hay que son muy elocuentes, los hay despectivos, los hay burlones. En uno brilla de un modo especial la soberbia, en otro el pecado, el odio, entre otras situaciones. Aunque todos se apartaron de Dios, todos son seres angélicos caídos. Después hay que recordar que, como nos dice San Pablo, hay 9 jerarquías de ángeles. Las jerarquías superiores son más poderosas, bellas e inteligentes que las inferiores. Cada ángel es completamente distinto al otro. Por lo tanto, mis hermanos, no hay razones para entender otra cosa. No hay razas de ángeles, por usar un término zoológico, sino que cada uno agota su especie. Sin embargo, sí que es posible agrupar los ángeles en distintos grupos de jerarquías, como también llamadas coros celestiales, pues esos grupos es como si formaran
coros que cantan las alabanzas de Dios. Su cántico, por supuesto, es de la voz, sino es la alabanza espiritual que emite su voluntad al conocer y amar profundamente la Trinidad. De cada una de las 9 jerarquías cayeron ángeles, transformándose en demonios que se fueron deformando por su nivel de desobediencia. Es decir, hay demonios que son virtudes, potestades, serafines, entre otros. Aunque sean demonios, siguen conservando intacto su poder e inteligencia. Por todo lo dicho, mis queridos hermanos, está claro que existe una jerarquía demoníaca, pero también hay una jerarquía celestial, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hasta la próxima en otro programa de Abba Padre Internacional, y aquí le deseamos gracias, le queremos dar las gracias a tantos patrocinadores que transmiten este programa de una manera voluntaria en 20 países diferentes, en unos 85 medios de comunicación. ¿Cómo no dar las gracias? Hasta la próxima. Mi